Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora sí vamos efectivamente a hablar de la parte estadística. Vamos a estudiar en Matemática 4, regresión lineal simple. Lo que intenta la regresión lineal era a través de, dada una muestra de datos, ¿no? De mediciones tanto de una variable X como de una variable Y, encontrarles un modelo, ajustarles, ¿no? Ajustarlas, relacionarlas mediante un modelo, ¿sí? Así como tenían las funciones, por ejemplo, la función f de x igual a x e y era igual a x, y entonces había una relación, una variable independiente que generalmente era la x, y la variable que dependía del valor de x era y, ¿no? Entonces uno ya, digamos, en mate 2, todo eso ya sabía la fórmula, digamos, el modelo, que cumplía la variable x e y, sabía cuál dependía del valor de la otra. ¿Sí? Y entonces, bueno, así como dije, cualquier función, x al cuadrado, un seno de x, un logaritmo, cualquier función de las que ustedes conocen relacionado a dos variables. En ese caso, y en función de los valores de x. Ahora, en estadística, como nosotros en general no tenemos todos los datos sobre una población, sino que tomamos una muestra, bueno, tenemos dos variables en este caso, que toman valores sobre los XY y los YY, y a través de un conjunto de datos o mediciones vamos a querer encontrarles un modelo que las ajuste, ¿sí? El modelo más fácil, o la función, el modelo más fácil que uno puede tratar de empezar a encontrar para relacionarlas es el modelo de regresión lineal simple, porque simplemente vamos a tratar de que esa nube de datos, que son simplemente puntitos, puntos, vamos a ir viendo, estén relacionados o se parezcan, digamos, su comportamiento lo más posible a lo que sería una recta, ¿sí? Obviamente podemos hacer eso mismo con cualquier otro tipo de función, ¿sí? Pero el modelo de regresión lineal es el más sencillo para empezar. Y obviamente, en la relación, vamos a hablar de la relación entre dos variables básicamente, o sea, una variable y una variable x, pero puede haber dos o más variables, ¿sí? Como vimos justamente en la parte de análisis, funciones de más de una variable, que dependen de más de una variable. Y, digamos, este tema de regresión también se extiende al modelo multivariado, o sea, que haya más variables involucradas. Pero bueno, nosotros vamos a ver el modelo de regresión lineal simple, el más sencillo. Bien, entonces, bueno, acá empieza con un ejemplo, un poquito medio de la física, el experimento de ver cómo se mueve un resorte según una carga, una fuerza, una unidad de peso que le ejercen. Entonces tienen un peso colgado, ¿no? Sobre el resorte. Entonces los XY son los pesos, y después tiene otra variable L sub I, la llama, que es la longitud del resorte bajo el efecto de la carga de XY, o sea que el resorte, la longitud del resorte está dependiendo del peso XY que yo le ponga, ¿sí? Si se me estira más, si se me acorta, ¿sí? Depende, cuanto más pesado sea el peso XY, más se me va a alargar la longitud del resorte, ¿no? Bueno, y están relacionadas, fíjense, por un modelo más o menos lineal, donde beta 0 y beta 1, ¿sí? Si se acuerdan la estructura de una recta, beta 0 era lo que acompañara a las XY, sería la pendiente, y beta 1. Y beta 0 sería la ordenada al origen, ¿sí? Bien, entonces este es un poquito un ejemplo, digamos, a través del coso, de un ejemplo de física, que para introducirlos a esta idea de, bueno, querer buscarle una relación, ¿sí? Un modelo, pero no sabiendo exactamente la fórmula que las relaciona, sino que uno va a construir este modelo a partir de los datos de las mediciones, ¿sí? Como les muestra acá abajo. Acá, para generalizar un poquito la idea, siempre que uno haga mediciones y quiera ajustarse a un modelo de recta, obviamente en realidad le tengo que sumar
lo que es un error, un epsilon sub i, que es el error que yo estoy cometiendo a ajustar justamente mis datos de la muestra a una recta, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un poquito más todo esto, ¿sí? Y fíjense, en y sub i va a ser siempre la variable dependiente o la variable respuesta, que siempre va a depender de la variable xy, que va a ser la variable independiente o predictora, ¿sí? A través del valor de ella yo voy a saber lo que le pasa a la variable y. Y obviamente, como voy a cometer un error de medición, ¿sí? El valor en este modelo, epsilon sub i va a ser el error. Bien, a esta ecuación generalmente uno lo que llama modelo de regresión lineal simple, ¿sí? La estructura de una recta, bueno, teniendo en cuenta los errores. Bien, y acá como les contaba, bueno, a mí siempre de un problema de estadística me van a dar una muestra de una población, en este caso las medidas, los X eran los pesos, ¿sí? Esta columna están los pesos y las longitudes del resorte, que sí, ¿sí? Y pasó a medir las longitudes del resorte según la carga X sub i, ¿sí? Entonces tengo, ven, un conjunto de datos, que en realidad acá serían los pares X y, entonces lo que uno hace es graficar lo que se llama un diagrama de dispersión, pero simplemente estamos graficando los pares de valores X e Y. Acá está el ejemplo, está graficado, por ejemplo, lo puede hacer con cualquier software, GeoGebra funciona bien, como software básico matemática, que es accesible, pero pues cualquier software matemático lo pueden programar con un plot, si ustedes usan el Python, ¿sí? Se busca el paquete y se pueden armar gráficos. Y entonces, acá simplemente hicimos los pesos, acá, estos valores, en el eje horizontal están los valores de las X, que son los pesos, y en el eje vertical, como siempre, las longitudes, que son los Y sub i. Entonces, grafico los puntos. Y tengo una nube de puntos, una nube de datos, ¿no? Las cuales, según su comportamiento, yo lo quiero ajustar a un modelo, ¿sí? En este caso, como les contaba, vamos a tratar de ajustarlo a una recta, ¿sí? Ajuste lineal, ¿sí? El modelo de regresión lineal. Pero también podría ser a otro tipo de función, una parábola, ¿sí? Un ajuste cuadrático, y igual a x al cuadrado, se guardan las parábolas, o puede ser igual a seno de x, a una función trigonométrica, si vieron, o un logaritmo, ¿sí? Pero bueno, este era el más sencillo y el más fácil para tratar de empezar a construir, ¿sí? Entonces, en este caso queremos una recta que más o menos nos modelice, nos ajuste casi todos los datos. ¿Los datos caerán sobre la recta? No, capaz que están cerquita, por eso tenemos esos errores de medición, ¿sí? Entonces, la idea es usar estos datos, esta nubecita de datos, para estimar lo que se llaman los coeficientes de regresión. ¿Quiénes van a ser mis coeficientes de regresión? Obviamente, fíjense que acá tenemos parámetros, que son el beta sub 0 y el beta sub 1. Beta sub 1 era la pendiente de la recta que queremos encontrar, y beta 0 la ordenada al origen. Entonces, esos son mis dos parámetros que tengo que buscarle estimadores puntuales en base a la muestra, que era lo que vimos, por eso repasamos la parte de estimación puntual, ¿sí? Más que nada para esta primera parte vamos a hablar de regresión lineal, vamos a lo sumo a incorporar algún concepto de estimación puntual. Bien, entonces tenemos dos parámetros desconocidos que tenemos que estimar. Bien, con la muestra obviamente vamos a poder encontrar algún tipo de estimador adecuado. Vamos a ver cómo construir eso también. Bien, entonces, como les contaba, en general, bueno, se puede fijar el valor de x chiquita, de x, ¿sí? Como un valor fijo, y entonces la variable y va a depender de las propiedades que tenga la variable error aleatorio epsilon, ¿sí?
Entonces, para que este modelo funcione, vamos a ver qué cosas le necesitamos pedir a la variable aleatoria de error epsilon para poder armar el modelo. Si ustedes se acuerdan también, en general, cuando uno busca estimadores para los parámetros, lo ideal sería que los datos de la muestra, los datos poblacionales, se acuerdan que tengan distribución normal, ¿sí? Entonces, probablemente sobre la variable error aleatorio, que el i está dependiendo, la variable i, nuestra respuesta, está dependiendo de esa variable error, necesitemos suponer ciertas cosas de normalidad, ¿no? Y van a ver que para el modelo de regresión lineal lo que se va a pedir es que la esperanza de la variable error sea igual a 0 y la varianza de la variable error sea sigma al cuadrado constante, ¿no? Como una varianza constante. Entonces van a ver que vamos a pedirle que en realidad la variable error tenga distribución normal con media 0 y varianza sigma al cuadrado, pero conocida, constante. Pues toda esa información la vamos a usar para poder decir, y también va a tener la misma distribución, y poder después estimar, encontrar de alguna manera, mediante una herramienta, los estimadores de beta 0 y de beta 1, los estimadores puntuales. Bien, entonces, acá da un poco la explicación del por qué, porque la variable i está mirando como la esperanza de una variable condicionada al valor de otra. O sea, y dado el valor fijo de x, ¿sí? Por eso fijo el valor de x, que no es otra cosa que pensar en esta, pero con el x fijo, en la ecuación de la recta, dependiendo del error, pero con x fijo. Entonces, la esperanza de esto, por propiedades de linealidad, las constantes salen como numeritos, ¿sí? La esperanza de una constante era la constante, ¿sí? El beta 0 y el beta 1 lo están mirando también como constantes, y el x está fijo, y depende entonces la esperanza de el error, la variable error. Pero sí, nosotros suponemos que tiene esperanza 0, nos queda simplemente dependiendo de estas constantes. Y lo mismo para la varianza. Todo esto para ver que este modelo va a ser un modelo de una recta de valores promedios en general. De un promedio, digamos, de todos los valores, ¿no? Y, bueno, acá un poquito lo que decíamos, que la distribución normal que se supone para la variable error epsilon, también en consecuencia, la variable i va a tener distribución normal también. Eso es un poquito lo que dice acá. Y en base a eso, fíjense en la importancia de la varianza, ¿no? Según la varianza que yo tenga, si sigma al cuadrado es pequeño, los valores observados de i van a caer cerca de la línea. O sea, eso me está dando un poquito de cómo se van a comportar con respecto a la línea, a la recta que yo quiero construir, ¿no? O sea, para la varianza chica, digamos, los datos van a caer cerca de mi recta. Si en cambio tengo mucha dispersión de los datos, o sea, si la varianza es grande, entonces los datos capaz que no me caen tan cerca de mi recta de ajuste. Eso es lo que me está queriendo decir. Entonces, con eso tengo que tener cuidado, ¿sí? Porque después eso va a influir en qué tan buena es mi recta de ajuste, con respecto siempre a los datos que yo tengo de la muestra, ¿no? ¿Y qué pasa también si hay algún valor atípico? Entonces, bueno, depende de qué tan grande sea mi muestra. Si yo tomo una muestra muy chica, capaz que un dato atípico esté muy alejado de esta nube de puntos, hace que mi ajuste no sea tan bueno, ¿sí? De la recta. Eso también vamos a analizar más adelante.
con otras herramientas. Qué tan bueno va a ser el ajuste este de la recta. En cambio, si la muestra es muy, muy grande, con n mayor que 100, por ejemplo, entonces capaz que un solo valor atípico no me afecta tanto en el ajuste de la recta, ¿sí? Bien. Ahora sí, vamos a concentrarnos más en cómo encontrar la estimación de los parámetros beta 0 y beta 1. Entonces, para estimar estos coeficientes de regresión beta 0 y beta 1, vamos a emplear lo que se llama el método de mínimos cuadrados. Entonces, tenemos n pares de observaciones, x1 y 1, ¿sí? Son los puntitos, x1 y 1, y 1, x2 y 2, así hasta x sub n, y sub n. Entonces, acá tenemos más o menos representado un gráfico esquemático. Vamos a construir una recta estimada, fíjense, y sombrero igual, donde aparecen ya los datos estimados y el error es como que los despreciamos, digamos, no tenemos en cuenta porque es una recta de estimación, ¿sí? No es la recta exacta, digamos, es una recta estimada, ¿sí? Construida a partir de los datos. Bien, vamos a ver cómo calcular los estimadores para los parámetros beta 0 y beta 1, para los parámetros coeficientes de regresión. El método mínimos cuadrados lo que hace es decir, bueno, vamos a medir estas distancias, estas diferencias que hay entre el valor observado, el x sub i, y sub i, que uno ya tiene la medición de los 9 puntos, y para ese mismo xy, uno tiene un y sub i sombrero, acá, del valor estimado a través de la recta esta que queremos construir. Entonces, esa diferencia, ¿sí? Es el residuo que hay entre cada uno de los datos. Entonces, la función que vamos a armar para tratar de minimizar ese error que uno está cometiendo es el de la función del método que nos da el método de mínimos cuadrados, que es como tomar esto como distancias elevado al cuadrado, que es esta función que construye acá. Es el i sub i observado menos todo esto, que sería el i sub i sombrero, ¿sí? Que es el valor estimado de la recta de regresión que yo obtengo a partir del mismo xy, ¿sí? Esta diferencia, ¿sí? Elevada al cuadrado, y la suma de todo eso es la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces sumo todas, y lo que quiero encontrar son los mínimos valores, el beta 0 estimado y beta 1 estimado, los valores que me hacen mínimo esta función. ¿Por qué? Porque yo quiero que los errores en definitiva sean lo más chicos posibles, ¿sí? Las desviaciones verticales, dice acá. Estas desviaciones de acá, ¿sí? De la diferencia, estas. Quiero que sean lo más chicas posible. Entonces quiero minimizar esta función L. Bien, para eso, ¿cómo se buscan? Digamos, habría que recordar un poquito máximos y mínimos, y cómo se buscan máximos o mínimos de funciones de 2 o más variables. Que es un poquito, lo vieron en la parte de análisis acá en Mate 4. Como L depende de la variable beta 0 y beta 1, en realidad beta 0 sombrero y beta 1 sombrero, si está escrito así, acá le faltan los sombreros. Entonces yo tengo que derivar parcialmente, porque mi función depende de más de una variable, ¿sí? Entonces ahora la derivada parcial de L con respecto al beta 0 sombrero, me da esto, ¿sí? Acuérdense que es la sumatoria de estas funciones elevadas al cuadrado. Entonces bajo el 2, ¿sí? Pues regla de la cadena sería bajo el 2, y después la derivada parcial con respecto a beta 0, como hay un menos, adelante sale el menos 1 por el menos 1, por eso este menos. Y después, bueno, como estoy sumando, digamos,
n veces la misma función que estoy haciendo la derivada, me queda la sumatoria, ¿sí? Lo mismo para el beta 1. Las igualo a 0, ¿por qué? Porque estoy buscando los puntos críticos, ¿sí? O sea, la condición para funciones de 2 o más variables es que cada derivada parcial de primer orden, ¿sí? Que forman el gradiente, lo que se llama el gradiente de la función, sea igual a 0. Y de acá armo un sistema de ecuaciones para poder despejar justamente y ver quién es el beta 0 estimado y el beta 1 estimado en función de los x, y, ¿sí? En función de la muestra. Bueno, acá usa un montón de propiedades para reescribir esto, que justamente estas cuentas las tienen para ustedes mirarlas más lindas en el trabajo práctico 4, ¿sí? En los ejercicios 2, creo, 3 también están relacionados un poquito con estas cuentas. Igual cualquier cosa después vamos a hacerlas con más detalle. Entonces armamos un sistema y de acá, como les contaba, vamos a despejar para buscar los puntos críticos, serían los candidatos a máximo y mínimo de esta función. Y de ahí despejamos. Bueno, acá les cuenta cómo se llamarían en este contexto las ecuaciones normales de mínimos cuadrados, contexto de este problema. Y acá despejamos, encontramos que beta 0 sombrero se escribe como I raya, que era la media muestral para la variable I. X raya, la media muestral, acá están definidos igual. Ustedes se acuerdan, la media muestral de cada una de estas varianzas, de cada una de estas variables, X e Y. Y después el beta 1 sombrero nos queda en función de todas estas sumitas, que esto se puede achicar un poquito más con introduciendo otra notación, ¿sí? ¿Qué más? Acá vimos que son puntos críticos que justamente tomando este valor y este valor van a ser mínimos, van a hacer que sean mínimas las diferencias. Para ver que son mínimos, uno tendría como que hacer las segundas derivadas y construir otras cosas a nivel de matemática para poder justificar que son mínimos, ¿sí? En funciones de dos variables. Bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, acá vamos a introducir notaciones para escribir más lindo estas sumas, ¿sí? Que eso es un poco el ejercicio 1 del TP4 también, ver por qué estas sumas se pueden reescribir de otra manera, que es lo que llama SXX, SXY, y después obviamente SII también es lo mismo, nada más que con I sub I menos I raya, I barra, digamos, que es la media muestral para las I sub I. Y entonces queda un poquito más linda escrita el estimador para el beta 1, ¿sí? Para el parámetro beta 1, el estimador. La formita del estimador queda un poquito más reducida, pero es una cuestión de notación. Bien. Después acá algo muy importante es que llamamos E sub I a las diferencias entre el valor observado que ya teníamos y el valor estimado Y sub I sombrerito. Son diferencias, así que pueden ser números positivos o negativos, ¿sí? Esos son los que se llaman residuos. Y el residuo describe el error en el ajuste, justamente entre el valor y el valor que me da ajustando con la recta de regresión estimada, ¿sí? Por eso es todo con I sombrero, sin la notación. Una recta estimada, porque estamos olvidándonos un ratito de los errores que cometemos también. Acuérdense que la fórmula general, esta es una estimación de la recta, por eso tiene I sombrero, no es la recta exacta. La recta exacta tienen con la variable error, acuérdense de esto, ¿sí? Tienen un más E, que es la variable error, ¿sí? Esa es un poquito la diferencia. Ojo con eso también. Nosotros estamos armando la estimación de la recta de regresión, una recta de regresión estimada, se dice en general. ¿Sí? No estamos hablando nunca de la recta exacta porque los errores exactos no los conocemos. Bueno, estamos por acá.
Acá ya estamos, vimos cómo son los estimadores para los coeficientes de regresión beta 0, beta 1. Acá siguiendo en el ejemplo les muestra cómo calcular, ¿sí? En base a los datos, el X raya, el Y raya y los S, XX, todo eso, todas estas formulitas con una calculadora científica. Hay una forma de introducir los datos y ir calculando el X barra, el Y barra y todos estos S de a pedacitos. Y si no, esa es la forma, digamos, más primitiva tal vez, inclusive a mano, digamos, se pueden hacer las cuentas. Y si no, obviamente cualquier software ya tiene los paquetes incluidos, un GeoGebra, un MATLAB, son software matemáticos. Y si no, uno, si es el que más se anima, también lo puede programar con el R Project y el Python, no sé muy bien, pero también tiene paquetes para programar. El otro profesor que tienen en los otros videos lo ha hecho, algunos paquetes ha bajado del Python. De hecho, para la parte más gráfica, que es la última que vamos a ver de este tema, conviene capaz. Bien. Entonces, bueno, acá tienen todos estos datos, los sacamos con una calculadora, con un programa, o programando también con un programa, como el Python, el R, todo eso lo podemos conseguir, digamos, computacionalmente. ¿Por qué? Porque obviamente acá, qué sé yo, si son 10 datos, 15, bueno, más o menos zafá. Pero si tienen 100 datos, 10.000 datos, 100.000 datos, conviene programar ya, ¿sí? No es tan fácil calcular, digamos, estos numeritos si ya tenemos una cantidad más grande. Bueno, y en base a todo esto construimos los estimadores de beta 0 y beta 1 y construimos la recta estimada, ¿sí? Que sería esta, en el ejemplo que veníamos, ¿sí? De los resortes. Bueno, acá tienen graficado los gráficos de dispersión, el gráfico de dispersión, acuérdense que eran los puntitos solos, y la recta de regresión, pero estimada, la I sombrero, ¿sí? Acuérdense que es la recta de regresión estimada, ¿sí? Entonces, ajusta bastante bien, no hay muchos datos atípicos que se nos vayan, ¿sí? Y bien. Y otra cosa importante, que ahora después creo que viene, por acá, que empieza a hacer, esta recta nos va a servir para los valores de X. Fíjense que el X va más o menos desde, en la tablita que tienen al principio, desde el 0 hasta el 3.8, más o menos casi el 4. Entonces, para ese rango, digamos, de valores de la muestra, sobre todo de la variable independiente X, este ajuste es bueno. Pero yo, si a mí me dicen otro valor X igual a 100, ponele, por ejemplo, entonces esta recta de ajuste no me está sirviendo por un dato tan grande para ver aproximadamente cuánto es, ¿sí? Porque es solamente dentro del rango en que X se movía, ¿sí? De valores, según la muestra que nos daban, ¿sí? Como se mueve entre 0 y 4, para cualquier otro, si yo quiero saber el 1,5, me sirve, más o menos doy un valor estimado con la recta. Para acá evalúen la recta estimada y doy un valor estimado del I. Pero para X igual a 100 no me sirve esta recta, tendría que tener la información más para el otro lado, según el rango de la X, para poder construir mejor otra recta estimada para eso. ¿Sí? Eso es importante. Bien, es un poquito, es esto que les cuenta acá, reemplazando valores. Y acá les cuenta un poquito qué pasa con un dato más grande de X igual a 100. Bien. Acá tienen un par de comentarios. Mínimos, las estimaciones mínimos a través del método de mínimos cuadrados de beta 0 y beta 1 estimados. Son variables aleatorias, de hecho vamos a ver su esperanza, su varianza, qué distribución tienen, ¿sí? Y los coeficientes de regresión son constantes desconocidas siempre, ¿sí? Acuérdense que son parámetros. Parámetros que estamos encontrando los estimadores puntuales, ¿sí? Y de estos estimadores puntuales sí podemos saber más información, que vamos a ver un poquito más. Y hasta capaz la distribución, ¿sí? Que esa nos va a interesar mucho para poder hacer otras cosas, ¿sí? Buscar intervalos de confianza, hacer hipótesis sobre estos estimadores, conociendo sus distribuciones, ¿sí? Bien.
como les decía, ahora vamos a ver un poquito las propiedades que tienen estos estimadores beta 0 sombrero y beta 1 sombrero. Tienen las fórmulas resumiditas, ¿sí? Entonces, como decíamos, son variables aleatorias y podemos ver dentro siempre del mismo modelo, ¿no? Suponiendo que los errores tienen distribución normal 0 sigma al cuadrado con sigma al cuadrado constante, que son independientes, ¿sí? Dentro de este contexto siempre, ¿no? Cuando encontramos los estimadores de beta 0 y beta 1, los podemos ver con variables y podemos sacar propiedades de esas variables. Bueno, acá tienen un poquito en detalle, son cuentas medias engorrosas por estas sumatorias, pero yo quiero saber la esperanza de beta 1 sombrero, bueno, reemplazo por lo que es beta 1, y acuérdense que esta era una notación abreviada de estas sumatorias medias feas, ¿sí? Primero puso una, porque y la otra la puede sacar como constante, ¿sí? Usa propiedades de linealidad de la esperanza. Bueno, esas cuentas las pueden ver ustedes con más detalle, tranquilos, y se puede lo mismo hacer con la varianza de beta 1 sombrero para justamente verificar por qué me quedan así, ¿sí? La esperanza de beta 1 sombrero es beta 1, ¿sí? Esto me estaría diciendo que el estimador beta 1 sombrero es insesgado, ¿sí? ¿Se acuerdan? La propiedad de insesgado la repasamos, pues me dio el parámetro. Y la varianza de beta 1 sombrero es sigma al cuadrado sobre SXX, esta sumatoria fea, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Si no conozco el sigma cuadrado, pues dijimos que era constante, pero no que era necesariamente conocido. Vamos a tener que ver después cómo estimarlo, ¿sí? Lo mismo podemos hacer para el otro parámetro, o sea, para el estimador puntual de beta 0, ¿sí? Podemos buscarle su esperanza, podemos buscarle su varianza, nuevamente pensando en la fórmula que tiene, ¿sí? Y fíjense que como este dependía del beta 1 sombrero y ya teníamos la información de ese, vamos a poder calcular mejor. Bien, nuevamente unas cuentas muy engorrosas, aparece la covarianza también, para demostrar que de vuelta la esperanza de beta 0, del estimador de beta 0 es beta 0, sesgado es el estimador, y la varianza tiene esta forma, donde también aparece la varianza sigma al cuadrado de los errores. Entonces, necesitamos en las dos varianzas, necesitamos estimar la varianza desconocida sigma al cuadrado. Entonces, para eso emplean los residuos. Para estimar sigma al cuadrado, para encontrar un estimador a sigma al cuadrado, ¿sí? El método que hace es sumar los residuos, suma los residuos elevado al cuadrado. Esta es el residuo, fíjense, es y sub i, el valor observado menos el valor predicho por la recta de regresión. Eso, bueno, elevado al cuadrado y sumado son la suma de cuadrados de residuos, ¿sí? Eso es lo que se llama SSR. Y a partir de esto construye, pero no hace todos los pasos, sino que da unos pasos muy breves de la idea intuitiva se puede demostrar calculando a través de esta esperanza que efectivamente el estimador de sigma al cuadrado de la varianza es de esta forma, ¿sí? Acuérdense que SSR es esta sumatoria de acá, ¿sí? La suma de los residuos al cuadrado. Bien. Bueno, para lo que sigue, bueno, acá ya tiene un estimador para la varianza, y después también obviamente, si ya tenemos estimada la varianza, podemos, bueno, y esta es la varianza para decir de las varianzas de beta 0 sombrero y de beta 1 sombrero, ¿sí? Pero también tenemos la desviación estándar, estimada para las mismas variables, ¿sí? Que son estas de acá. Bien, y en la clase siguiente vamos a ver un poquito esto de que beta 0 sombrero y beta 1, ya como variables, todo eso, vamos a ver qué distribución tienen y vamos a ver qué necesitamos suponer para poder construir los intervalos de confianza para cada una
y las test de hipótesis. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, nos vemos en la siguiente clase, chicos.